Ok, hoy sí, hoy sí. Bueno, muy buenas noches, espero que estén bien. Pues hoy vamos a continuar, ¿verdad? Ya con lo que es, ya esta es la última semana. Recuerden que ya el examen es el próximo viernes. Sabemos que tenemos varias cosas pendientes, entonces va a ser muy, pero muy importante, pues revisar algunas de las cosas que tenemos ahí a lo que son las actividades y lo que es el trabajo. El día jueves vamos a hacer una plenaria. El jueves vamos a hacer preguntas y respuestas, va a ser a manera de repaso. Hoy, pues, voy a evacuar algunas de las dudas que ustedes tienen con respecto a los trabajos y de igual manera les voy a mostrar una parte de un video que es muy importante que ustedes también lo manejen para lo que es el contenido de esta segunda unidad. Ahora, eh, ¿tienen alguna duda en específico, estimados, en relación a lo que son los trabajos, a lo que son las actividades, a lo que es la temática, a lo que es la unidad 2? Abogado, muy buenas noches. Buenas noches, dígame. Yo tengo una duda con respecto a la actividad 2, al enunciado del problema. Ah, Si no recuerdo mal, creo que dijo que usted nos puso en la tarea que son 3 páginas. como mínimo, sí. Más o menos una estructura podría ser como, por así decirlo, una pequeña introducción, así así también como un desarrollo y una conclusión al final, o tiene que ser un solo texto, por así decirlo. Es un solo texto, José, porque recuerde que la actividad como tal ya tiene su introducción, ¿verdad? Recuerde que el trabajo ya tiene una introducción, un contenido, un área de conclusiones y lo que es la sección bibliográfica. Entonces, ya dentro de lo que es la cuestión de la introducción, ya está establecido al inicio del trabajo. Ok, gracias. Entonces, es un solo desarrollo del problema. Así Todo. es, sí. Es un solo. Y recuerden que, como yo les platiqué, tienen que ir desarrollando las 3 actividades, ¿verdad? La actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 están en un solo trabajo, una sola introducción, un solo contenido, una sola área de conclusiones y una sola área bibliográfica, ¿verdad? Más bien, hoy en el mensaje les pedí que para efectos de que estamos en esta semana ya saliendo y próximos a hacer la evaluación, yo les pedí de que los coordinadores que ya me compartieron algunos de los enlaces me lo puedan compartir vía WhatsApp para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Para que ahí mismo yo pueda abrir el documento, yo les mando las observaciones y de esa manera trabajemos un poquito más rápido, porque recuerden que el examen es el próximo viernes, pero la tarea, las 3 actividades tienen como fecha tope el próximo domingo, ¿verdad? Que es fecha, si no más recuerdo, domingo 18, ¿verdad? Entonces es muy, pero muy importante que ustedes vayan avanzando, ¿verdad? En lo que es dicha actividad. Actividad 1, actividad 2 y actividad 3, ¿verdad? Esa parte del enunciado, Joseph, eso va dentro de la actividad 2, ¿verdad? Entonces, todo eso va concatenado y va relacionado. Bueno, ¿alguna otra duda? Estimadísimos. ¿No? ¿Estamos claros con la parte de las 3 actividades? Por los momentos sí, Lick. Ok, bueno, entonces miren, ¿ven? Les voy a compartir algo que está precisamente dentro de lo que es el contenido. Aquí estamos viendo lo que es la lección. En la lección, pues ya desde inicio de la unidad 2 vimos cada uno de estos temas. Vimos el tema de investigación, cómo se escoge el tema,
cuáles son los criterios para poder ayudarnos a resolver esa parte del tema. De igual manera, los criterios para considerar la pertinencia, el título, que es el producto del tema, y más adelante también vimos lo que es el planteamiento del problema. Que dentro del planteamiento definimos qué es problema, qué es enunciar el problema, cuáles son los criterios para plantear el problema, y también hablamos de la pregunta general, las preguntas específicas, los objetivos, tanto generales como específicos, la justificación de la investigación, esta parte que son los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación, la viabilidad de la investigación, y aquí encontramos el video. En esta parte del video vamos a verlo, pero de una forma resumida, ¿verdad? Que son aspectos que quiero que ustedes miren para lo que es la evaluación. Ok, avancemos un poquito. Hablemos, por ejemplo, de esto. ¿Cuáles son los elementos del problema? Pregunta de examen. Porque ya hablamos de los criterios, ¿se recuerdan? Los 3 criterios para plantear correctamente un problema son 3 también, ¿verdad? El problema debe dar lugar a que exista una relación entre 2 o más variables. El problema debe de estar formulado claramente y como pregunta. Y tercer criterio, el problema debe de dar lugar a prueba empírica o que lo podamos ver en la realidad. Esos son los 3 criterios, pero están los 3 elementos. Porque recuerden que para poder desarrollar el problema tenemos que primero formular las preguntas de investigación, que recuerden que es una pregunta general, y varias preguntas específicas. Los objetivos, que a la vez es objetivo general y objetivos específicos. Y la justificación del estudio, que recuerden que de igual manera aquí explicamos el porqué de la investigación, el para qué de la investigación, ¿ok? Entonces, eso lo desarrollamos dentro de la justificación. Avancemos otro poco. Si se recuerdan, dentro de lo que es el planteamiento del problema, hablamos de qué es problema, qué es enunciar el problema, pero no definimos qué es el planteamiento del problema de investigación. Y el video lo define. Pregunta de examen. Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. ¿Qué se realiza? ¿Por medio de qué? Bueno, de preguntas, de lecturas, encuestas, etcétera, etcétera. O sea, de todas estas técnicas de las cuales nos valemos para resolver el problema. Esa es la definición de planteamiento del problema de investigación. Ahora, todo proyecto de investigación debe de ser viable. Por eso, si ustedes se fijaron, dentro de la teoría, ahí habla de la viabilidad también, que lo dice el texto de Sampieri. ¿Qué es la viabilidad? De cierta manera, un proyecto debe de ser viable porque debe de tener la capacidad de ser sustentable. En otras palabras, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que definir las actividades, tenemos que hacer un cronograma y a partir de ahí tenemos que saber cuánto es lo que vamos a gastar para poder desarrollar este proyecto de investigación científica. Por eso tenemos que definir si es viable o no lo es. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia dentro de lo que es el desarrollo de la viabilidad. ¿Ok? Bueno, avanzo otro poco. Esta parte de aquí, permítanme. Quiero verlo aquí específicamente. Si ustedes se recuerdan, algunos de esos elementos ya los desarrollamos. Porque ¿cómo o cuáles son los pasos para realizar la delimitación del estudio? Son 5 pasos, de los cuales ya desarrollamos 3 de esos 5. El número 1, delimitación del espacio físico-geográfico. Nos sirve para el título, nos sirve para la pregunta general y nos sirve para el objetivo general. Segundo, delimitación en el tiempo o del periodo. Nos sirve para el título, nos sirve para el objetivo general, como también nos sirve
¿verdad? Para lo que es la pregunta y objetivo de la investigación. Y el número 4, la selección del problema objeto. ¿Por qué? Porque recuerden que esos 3 elementos son los que yo les dije que eran sustanciosos para poder redactar el título de la investigación. De igual manera, pudimos retrotraerlos y poderlos ejemplificar para poder desarrollar tanto la pregunta de investigación como también el objetivo de investigación. Y otros 2 elementos, que es la delimitación de los conceptos principales, que eso está implícito también dentro de la selección problema-objeto, y el número 5, la determinación de los recursos disponibles, que eso es la viabilidad. Entonces, para hacer la delimitación del estudio o del problema de investigación, tenemos que hacerlo mediante estos 5 pasos. Pregunta de examen también. ¿Qué fue lo que hicimos primero? La selección del problema objeto. ¿Qué fue lo que hicimos después? 2 elementos más. Delimitamos el espacio físico, geográfico y delimitamos el tiempo o el periodo. Y ahí mismo, dentro de la selección del problema objeto, delimitamos los conceptos principales. ¿Ok? Y finalmente, que es parte de la delimitación, es la determinación de los recursos disponibles, que es para poder determinar si es viable o no es viable el proyecto de investigación científica. Bueno, seguimos más adelante, avanzo otro poco aquí y nos vamos aquí a las preguntas de investigación. De acuerdo a Salomón, 1991, estos 4 elementos se consideran para poder sustanciar o poder desarrollar las preguntas. Primero, el paradigma del que se va a partir. Muchos dirán, ¿a qué se refiere lo que es un paradigma? El paradigma, de cierta manera, mis estimados, es o son aquellos elementos que nosotros llamamos como teorías o modelos explicativos para poder desarrollar o realizar un proyecto de investigación científica. Vaya, les voy a citar un ejemplo. Imagínense que ustedes, la iniciativa es de llevar lo que es una investigación dentro de lo que es la escuela filosófica de la estabilidad laboral. Eso para analizar el problema del desempleo dentro de las instancias jurídico-participativas que se dan dentro de lo que es el procedimiento del Código del Trabajo. Entonces, un paradigma, para poderlo estudiar, es un modelo, una estructura de donde nosotros vamos a desarrollar nuestro estudio. ¿En qué se va a basar? Por ejemplo, en el modelo o paradigma de estudio de lo que es la estabilidad del trabajo. ¿En qué momento adquirimos una estabilidad? Bueno, cuando pasa un periodo de prueba. De acuerdo a la teoría francesa, ese es mi paradigma. La teoría francesa es la que me sustenta lo que es el poder obtener una estabilidad laboral. Me dice que son 60 días. Se recuerdan que es el llamado periodo de prueba. Entonces, ese va a ser mi modelo o mi paradigma del que se va a partir la investigación. Pero ¿cómo lo vamos a investigar? Bueno, va a partir precisamente del estudio del marco teórico o de la información que yo tengo para poder enriquecer mi investigación. Recuerden que el marco teórico empieza desde el mismo instante que empezamos a definir el tema de investigación. Desde ahí parte lo que es la construcción del marco teórico hasta lo que es la presentación del mismo proyecto dentro de lo que es propiamente la investigación pura. Segundo, la naturaleza del fenómeno de estudio. Hay que ver y analizar todos los elementos que tienen que ver investigaciones anteriores, antecedentes sobre el tema, ponencias sobre el mismo, etc. Y tercero, las preguntas que se formulan acerca del fenómeno de estudio, que recuerden que van caminadas dentro de la guía de investigación que usted va a desarrollar para el problema objeto. Y cuarto, la metodología. Que recuerden que esa metodología va a depender
del tipo de investigación que usted va a desarrollar. Que recuerden que hay dos tipos de investigación o puede haber uno mixto, que es la investigación cualitativa o la cuantitativa. En este caso estamos desarrollando la cuantitativa, que son los métodos cuantitativos. Algunos de los que podemos mencionar: investigación experimental, el método correlacional, el cuasi experimental, el que es por encuesta y otros tantos más. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta al momento de formular las preguntas? Uno, cuando usted vaya a formular la pregunta, debe de ser de tal modo que la respuesta no sea un sí o un no. Si ya la hace de esa manera, ya le dio respuesta. Hoy un estudiante de las 5 de la tarde me preguntó: abogado, ¿en qué momento respondemos las preguntas de investigación? Eso es muy interesante. ¿En qué momento resolvemos los objetivos de investigación? ¿En qué momento le damos respuesta a la hipótesis? Bueno, esos tres elementos se les da respuesta precisamente en la fase de experimentación. Cuando llegamos, todas esas preguntas, todos esos antecedentes, tenemos que poder nosotros responder a partir de esa fase en donde nosotros, ¿verdad?, vamos a desarrollar los métodos y las técnicas para recolectar información en base a esas preguntas, a esos objetivos y a esas hipótesis planteadas para darles una respuesta mediante a esa etapa. ¿Ok? Segundo, evite formular preguntas en forma de dilemas. Recuerden que de cierta manera hay distintos elementos que son parte de la misma investigación que actualmente posiblemente no tengan respuesta. ¿Ok? Y como no tienen una respuesta, entonces, ¿qué es lo que nos toca? Ahí es cuando entramos precisamente en esos dilemas. Vaya, uno de ellos, o uno de los tantos que científicamente ya se le ha dado respuesta últimamente dentro de lo que es la comunidad científica. ¿Qué fue primero, dice el dicho? ¿El huevo o la gallina? Ahora, no es el sentido de querer darle una respuesta tan específica a una situación de estas si lo buscamos desde ese punto de vista. Por eso, la mejor iniciativa es que no lo proyectemos de esa forma. ¿Ok? Tratemos de evitar ese tipo de preguntas. O con una respuesta sí o no. No, porque no resuelve. Entonces ya resolvió el problema. Y en forma de dilemas porque todavía no vamos a obtener una respuesta. Va a haber que profundizar más allá de la guía de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Tercero, no pregunte por estados mentales. Imagínense, cada cabeza es un mundo. Y de cierta manera hay varios elementos que no nos permiten darle respuesta propiamente, sino es a través de un estudio muy minucioso. Y no es que a través de esta investigación no lo vaya a hacer, lo va a hacer posiblemente. Lo que pasa es que no es recomendable preguntar sobre estados mentales propiamente dichos. Y cuarto, evite hacer preguntas sobre estados futuros. Si bien es cierto, la ciencia trata de predecir, pero no necesariamente es que dicho planteamiento tiene que ir encaminado a un estado futuro. Por eso hay que evitar ese tipo de preguntas. Bueno, más adelantito nos paramos precisamente aquí, en los objetivos. Recuerde que los objetivos, de acuerdo a la teoría, son de dos tipos: objetivos generales y objetivos específicos. Bueno, ¿cómo deben de ser los objetivos? Que aquí de cierta manera en la teoría también me lo dice, pero aquí me lo dicen 4 elementos bien sencillos. Deben ser concretos, deben ser evaluables, deben ser viables y deben de ser relevantes. Si usted viene y formula un objetivo que de repente no va a resolver o que no va a tener una respuesta o que de repente no puede cumplir o que de repente el resultado que usted pretende lograr no es tan importante para lo que usted quiere, entonces no cumple esos 4 elementos. No es concreto, no es evaluable, no es viable, ni es relevante.
Entonces, los objetivos tienen que estar encaminados a estos 4 elementos para evitar precisamente ese tipo de situaciones. Concretos, evaluables, viables y relevantes, ¿verdad? Avanzamos otro poco. Ahí habla, ¿verdad?, de qué son los objetivos. También más atrás tenemos un poquito de esa teoría. Mire, acciones concretas que el investigador va a llevar a cabo para responder ¿qué? Preguntas de lo planteado, ¿ven? Por eso decimos que las preguntas van relacionadas a lo que son los objetivos. Avanzamos y hablamos del otro elemento, la justificación del estudio. Como tenemos que explicar el por qué o para qué de la investigación, es necesario establecer varios criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Y esos criterios para evaluar el valor potencial de una investigación están dentro de la justificación del estudio. ¿Va a ser relevante para la sociedad? ¿Va a ser trascendente? ¿Quiénes dentro de esa porción o grupo de personas se van a beneficiar? ¿Va a crear un nuevo procedimiento, implicaciones prácticas? ¿Va a definir un nuevo concepto jurídico, por ejemplo, valor teórico? ¿O de repente va a crear un nuevo método de estudio, utilidad metodológica? Entonces, esos son los 6 criterios que nosotros vamos a definir para evaluar el valor potencial de una investigación. Bueno, eso sí les quería como profundizar específicamente dentro de lo que era el estudio de la materia, porque es muy importante que nosotros lo definamos, ¿verdad? Que nosotros lo establezcamos. Ahora, hay otros elementos estimados que, si bien es cierto, no están dentro de las actividades, no es que usted o yo no lo vamos a estudiar. Porque si se fijan, las 3 actividades van encaminadas al planteamiento del problema. Preguntas, objetivos y justificación del estudio. Pero después de ello, también tenemos que formular, por decir así, un marco de referencia de la investigación, que empieza desde el comienzo, que empezamos a definir el tema de investigación. Entonces, tenemos que crear una perspectiva teórica. Si bien es cierto, lo vamos a hablar, no es que lo vamos a llevar a la práctica. Ojo, ¿verdad? Por eso de ahí la actividad de esas 3 en un solo trabajo para poder nosotros entender mejor este tipo de proyecciones. Y ahí vienen las etapas para construir un marco teórico, que usualmente dentro del desarrollo de las etapas lo que nosotros hacemos es estrictamente eso. Que eso es lo que han venido haciendo, por ejemplo, dentro de lo que son las investigaciones para el desarrollo de las actividades de grupo, que es la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque dentro de la revisión de la literatura usted tiene que saber a dónde la va a obtener, en qué lugar, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a consultar? No es que de repente va a ir a una biblioteca, va a sacar 5 libros. Mire, señora bibliotecaria, sáqueme todos los libros que tengan que ver sobre el tema tal. No. De ahí la referencia que hay que utilizar dentro de lo que es la misma investigación. Vaya, en una biblioteca existen ficheros. Ahora actualmente tenemos una ventaja, ya está biblioteca virtual. Y dentro de lo que es biblioteca virtual, generalmente en base a qué nos preguntan. En base, por ejemplo, a lo que es el título de una obra, o lo que nosotros podríamos decir específicamente el título de un texto, el autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cierta manera ya una biblioteca sabe o tiene muy bien definido qué textos son los que le pertenecen a un determinado autor, y otro de los criterios es por la materia. Pero normalmente es el título y el autor, que es por donde nosotros nos vamos para poder hacer la revisión de la literatura. Yo les recomiendo, jóvenes, que uno de esos elementos que ustedes utilicen es este, miren, biblioteca virtual. Eso está aquí en la universidad, miren. Aquí les voy a copiar el enlace, se lo voy a poner en el chat. ¿Quiénes de ustedes ya tienen o son parte de biblioteca virtual? ¿Jóvenes? Pues no, abogado, todavía.
Ok, es muy importante que de repente le prestemos mucha atención, porque recuerden que ahorita, por ejemplo, no tenemos un acceso a una biblioteca en libros. Y aunque no lo crean, esa biblioteca virtual es totalmente gratuita para todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. O sea que ahí usted puede sacar una gran cantidad de información. Miren, voy a volver a proyectar. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esa revisión de la literatura? Actualmente lo que más utilizamos, mis estimados, es los llamados repositorios documentales, pero se les llaman repositorios. Miren, los repositorios son lugares o son formas y procedimientos para poder recopilar la información. Por ejemplo, aquí uno de los más importantes es el Citavi. Si alguno ha utilizado el Citavi, le sirve como una muy buena herramienta para poder recoger referencias bibliográficas. Por eso, yo siempre les he insistido, y si ustedes se han fijado en la mayor parte de los trabajos, una de las cosas que más revisamos es de dónde sacamos la información que investigamos. El Citavi es algo así de cómo nosotros podemos saber exactamente a dónde está la referencia principal de la investigación. Porque muchos autores la pueden ocupar y lo ponen dentro de su bibliografía. El problema es que no necesariamente esa es la fuente primaria. Esa es una fuente secundaria. ¿A qué nos interesa a nosotros? Ir directamente a la fuente que nos interesa, de donde nosotros queramos obtener y sacar la información. Miren, de aquí el proyecto de biblioteca en casa, recursos de apoyo durante el COVID-19. Miren, todas estas herramientas nos sirven para poder investigar. Y son repositorios excelentes, ¿verdad? Si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere tener acceso a un repositorio de forma permanente, que de repente ahorita no lo puede obtener porque no está, no está inscrito, porque antes lo que se hacía es que se iba en físico a la biblioteca que estaba en el edificio principal, que estaba antes en el edificio administrativo, y ahí iba usted al segundo, el tercer piso, y ahí usted iba a biblioteca. Ahí en la parte de biblioteca usted llenaba un formulario y de esa manera usted se agregaba a biblioteca virtual. Ahora es distinto, ahora lo puede hacer a través de su correo institucional, y esa es una gran ventaja porque le sirve a usted para poder obtener infinidad de documentos y recursos bibliográficos de diferente índole. Yo creo que la gran mayoría de ustedes de repente dicen, abogado, me manda a investigar esto y no encuentro nada de información. Este es un buen ejemplo de dónde consultar, ¿verdad? Y se puede hacer a través de los diferentes repositorios. Por ejemplo, aquí hay un repositorio que a mí me encanta, que es uno de los que más yo utilizo, por ejemplo, en mi trabajo, que es miren, el repositorio Isbalna. Este es estrictamente de autores hondureños. Trabajos de tesis ya revisadas, ya legalizadas, usted ahí las puede investigar y le puede servir bastante. Y una de las cosas que más me gusta es porque ya ahí está digitalizada una buena parte de las gacetas del diario oficial La Gaceta, que recuerden que eso es parte del diario vivir de nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque de donde nosotros revisamos las leyes del diario oficial, que es donde se publica legalmente. Y ahí usted puede ingresar y puede precisamente hacer una investigación dentro de lo que son las diferentes gacetas. Creo que tienen gacetas desde que se tiene precisamente publicaciones escritas. Creo que, si no más recuerdo, a finales del año de 1800 hasta creo que hace unos 2 meses aproximadamente, por ahí, ¿verdad? Porque ellos las digitalizan a diario. Y recuerden que el diario oficial se publica todos los días, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Por ahora no, Lick.
¿No? Bueno, recuerden, estimadísimos, una de las cosas que yo les pedí, que para hacerlo un poquito más rápido, más práctico, más expedito, es que me puedan compartir los enlaces, ¿verdad? Para hacer sus revisiones más rápidas. Yo me voy a encargar a partir de hoy, estimados, porque yo sé que me lo han enviado a través de sus correos electrónicos. Pero recuerden que nos queda esta semana. Esta semana es muy interesante y muy importante para el efecto del estudio que tenemos. Entonces, el trabajo que vamos a estar desarrollando, la fecha tope de entrega es el próximo domingo, ¿verdad? Yo sé que ahorita en el campus aparece que es hasta este próximo viernes, ¿verdad? Hasta el día de examen. Pero como yo les había dicho anteriormente, la fecha tope de entrega de los trabajos es el domingo. Y ojo, no me pueden subir trabajos si el mismo no ha sido revisado primero por su servidor. Entonces, sí les pido, por favor, de que ustedes me compartan a través del WhatsApp, ¿verdad? Sus enlaces para que de esa manera yo les pueda enviar las revisiones más rápidamente. Yo reviso en la computadora sus trabajos e inmediatamente les mando un mensaje de voz y ahí les expongo cuáles son las recomendaciones. Por otro lado, no se paren trabajando, porque recuerden que cada semana tuvimos que haber avanzado en la actividad 1, otra semana en la actividad 2, esta semana es en la actividad 3. Entonces, de cierta manera es importante que podamos conectar cada una de esas actividades. Bueno, ¿algo más, estimadísimos? El foro también es para el domingo, licenciado. Sí, el foro también va a ser para el domingo. Ok, gracias. Ok, voy a modificarlo, ¿verdad? Porque sí aparece para un poquito antes, Aldo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo hasta el día domingo para que así les dé más tiempo para poder seguir trabajando. Eso sí, que el próximo jueves tenemos una plenaria y la plenaria vamos a preguntar, vamos a tratar de hacer preguntas y respuestas para que participen todos, porque recuerden que el viernes es el examen. Entonces, vamos a hacer preguntas que más o menos van encaminadas a tener un poquito más o menos parecido a lo que vamos a hacer en el examen. ¿Ok? Ok, licenciada. Vaya, pues. Bueno. ¿Hay algo más que de repente queramos profundizar, estimadísimos? ¿En alguna otra consulta, duda? ¿No? No, bueno. Ok. Bueno. Yo les recomiendo, jóvenes, que para efectos de lo que tengamos de la clase, es que podamos ir avanzando precisamente en cada una de esas partes del contenido, ¿verdad? Este video tiene una buena cantidad de información de cómo elaborar precisamente un marco teórico. Ahí habla de cómo se hace o cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la revisión de la literatura, ¿verdad? Habla de algunas definiciones, ¿verdad? De lo que es el marco de referencia, que recuerden que eso es lo que después sigue una vez que nosotros hacemos las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación del estudio. Esto reafirma los conocimientos que habíamos visto anteriormente. Miren, por ejemplo, ¿cómo construimos el marco teórico? Bueno, hay dos etapas. Uno es revisar la literatura y otra es la construcción del marco teórico. La revisión de la literatura se hace a través de esto. Miren, detectamos, consultamos y obtenemos la información, ¿verdad? Eso es importantísimo. ¿Dónde lo hacemos? En las bibliotecas, los repositorios. Por eso les hablé de esto precisamente en este instante, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es extraer y recopilar la información relevante,
porque recuerden que es ahí donde nosotros nos vamos a enmarcar. No es como les decía, sí, vamos, yo llevo 10 libros que hablan sobre el tema, no es así. Aquí tenemos que hacer una información selectiva, como bien lo dice acá. Por eso recurrimos a esos repositorios, miren, palabras clave, términos de búsqueda, o los llamados repositorios de bibliotecas que nos ayudan. Aquí hay que hacer varias preguntas y depende de qué tipo de referencias es la que necesitamos. Allí hay algunas de esas preguntas y cómo vamos a abordar precisamente esa perspectiva teórica. Porque recuerden, el marco teórico no es un resumen de teorías. Bien lo dice el material que ahí ustedes tienen. ¿Ok? Un marco teórico es, por ejemplo, las características, es, por ejemplo, en qué se va a basar el conocimiento que usted está investigando, de qué conocemos precisamente del problema objeto, ¿ok? Y depende de cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Ahí proponen dos tipos de métodos, miren, el mapeo y lo que es los índices. Los índices se hacen más que todo, por ejemplo, con los repositorios documentales. Y el mapeo se hace precisamente como se hacía precisamente dentro de lo que es la biblioteca, ¿verdad? Que es normalmente cuando nosotros ya hacemos la construcción propiamente del marco teórico. Bueno, esto como para manera de que de repente profundicemos un poquito dentro de lo que es el marco teórico. Pero recuerden que hay otro resto de información que es muy importante que está aquí, ¿verdad? Que es como la definición, cuáles son sus etapas, cómo hacemos la obtención, la recuperación de la información, qué hacemos cuando consultamos la literatura o cómo se hacía precisamente dentro de lo que es el material, ¿verdad? Porque en el material también nos habla de la construcción del marco teórico. Miren, cómo lo recopilamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la perspectiva teórica? Y aquí habla de las mismas dos etapas que habíamos hablado. Miren, obtenemos la literatura, que recuerden que ahí existen tres tipos de fuentes. Yo les mencioné dos de ellas, fuente primaria y fuente secundaria. La primaria es la fuente de primera mano que nosotros necesitamos. Las secundarias son lugares que nos sirven para poder encontrar precisamente lo que es la fuente primaria. Vaya, puede ser una compilación, listas, resúmenes de referencias bibliográficas o fuentes primarias. Es como decir, una fuente secundaria nos dice dónde encontrar una fuente primaria. Y las terciarias son documentos o espacios que pueden estar ubicados, por decir así, en el Internet, que así como las secundarias también nos ayudan a encontrar, solo que va un paso más adelante. Por eso decimos que son terciarias, porque son referencias de otros documentos con características diversas que compendian nombres, temas, artículos, títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos con la consulta de la literatura y finalmente con la recopilación o extracción de la información, que eso se hace mediante las llamadas fichas bibliográficas o fichas de trabajo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de fichas, miren, de idea, de cifras, de cita, de resumen, de número, por ejemplo, ¿verdad? Hasta de video, de un periódico, de una revista, de una obra de arte, de una pintura, ¿verdad? Existen diferentes tipos de fichas que nosotros recopilamos. Es que a veces en la práctica tenemos demasiada información y no sabemos qué información es la que nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verdaderamente aquí en donde nosotros construimos nuestras fichas, porque ese contenido que está en las fichas es lo que me va a permitir decir que esta es la información que voy a recopilar y que voy a incorporar, por ejemplo, en el informe del anteproyecto. Porque, ojo, una cosa es el anteproyecto y otro es ya el proyecto final de la investigación, porque el anteproyecto tiene que aprobarse y tiene que tener todos los antecedentes dentro de los cuales nos vamos a desarrollar, por ejemplo, un cronograma de actividades, por ejemplo, un presupuesto de actividades, ¿ok? Un informe preliminar de información que tiene 3 partes distintas. Y más adelante, ya una vez aprobado, entonces ya vamos
desarrollando el proyecto de investigación científica más formalmente y de esa forma poder concretar un informe definitivo de la investigación que vamos a desarrollar físicamente ante el órgano respectivo sobre el cual estamos o cuál estamos desarrollando dicho proyecto de investigación científica. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. No, abogado. ¿No? Ok. Bueno, Abogado, sí, dígame, Maximiliano. solo quería consultarle a partir de qué horas va a estar habilitado el examen el día viernes. Siempre a la misma hora, Maximiliano, desde las 5 hasta las 9 de la noche. Ah, ok, abogado. Ok. Va a ser de la misma manera de como hicimos la unidad número 1, ¿verdad? Más o menos en el mismo esquema. Ok. Ok. Bueno, nos vamos a volver a conectar hasta el día jueves, pero en el día jueves sí vamos a hacer preguntas y respuestas, porque va a ser parte de una plenaria que vamos a desarrollar precisamente de esta manera. El jueves, de repente, mis estimados, nos estemos un poquito más, pero va a depender de cómo avancemos, ¿verdad? Pero el objetivo es poder establecer muy bien y estar bien preparados para lo que es el viernes, ¿verdad? Vamos a traer preguntas puntuales, vamos a traer preguntas específicas, pero de igual manera, si ustedes tienen sus propias dudas, no duden en traerlas y de esa manera poder evaluarlas dentro del contenido también de la clase, ¿ok? Ok, abogado. Y durante la semana le podemos hacer consultas ahí por medio del chat. Sí, no hay problema, Ronald. Ustedes saben que yo estoy a la disposición de ustedes. Solo me dan un poquito de tiempo, ¿verdad? Para responderles. Y sí les pido, por favor, que me envíen lo más pronto posible a través de mi WhatsApp para ya poder darles revisiones esta semana y así ir aprobando sus trabajos para que de esa manera ustedes el fin de semana, una vez que ya esté aprobado su trabajo, yo le autorizo al coordinador de grupo poder subir el trabajo final y de esa manera no tener ningún inconveniente con el total del acumulativo. Recuerden que es indispensable que ustedes, antes de subir al campus el trabajo final, tiene que estar aprobado por su servidor. Ok, Ok, gracias, abogado. abogado. Bueno, cuídense mucho, ¿verdad? Buenas noches y gracias, ¿verdad? Gracias por su comprensión, gracias por todo. Y ahí siempre seguimos conectados. Cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias, abogado. Feliz noche. Vaya, pues. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, abogado. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Bye.